Grande amor sublime eterno, más profundo es que el mar y más alto que los cielos, insondables y sin par. En la puerta abrirame y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Love divine, so great and wondrous, deep and mighty, pure, sublime, coming from the heart of Jesus, just the same through test of time. He, the pearly gates will open, so that I may enter in. For He purchased my redemption and forgave me all my sin. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo inmortal dio su vida en mi favor. Él la puerta abrirame y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Muy buenos días, hermanos. Es un verdadero placer para su servidor, pues saludarles en esta hermosa mañana, domingo, el día del Señor. Tenemos el privilegio de ir a su palabra, tener comunión con Él y comunión unos con los otros. Esperamos que hoy estén disfrutando las múltiples bendiciones de Dios en sus vidas, en su iglesia y en los servicios que Dios les permite celebrar hoy mismo, reconociendo lo que Él hizo por nosotros y predicando el Evangelio. Muchas gracias por sus oraciones y su apoyo al Seminario Bíblico Bautista. De veras damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, su fe, su amor y oración y las ofrendas que mandan para ayudarnos en preparar obreros que Dios ha llamado a servirle en su mies. Les queremos recordar que sigan orando por el seminario. Ya estamos acercándonos a los campamentos hacia el fin de este mes, el campamento de intermedios y también de jóvenes. Esperamos que hagan planes, que los jóvenes de su iglesia nos acompañen en esos campamentos. Es una grande oportunidad de que ellos oigan la voz del Señor y rindan sus vidas y estén en la voluntad de Dios para el resto de sus vidas. También les recordamos, por favor, que sigan orando por el seminario, la apertura en septiembre, 5 de septiembre. Estamos abriendo las puertas otra vez para el nuevo año escolar, 2021-2022 o 2022-2023, porque ya estamos en el 2022. Pero oren que Dios nos mande por lo menos 20 jóvenes nuevos al primer año. Estamos orando. Ya tenemos unos 16 o más ya en la lista, pero siguen orando porque no siempre todos que están en la lista vienen
Y además hay otros que vienen aparte de esta lista. Todos siguen orando porque Cristo dijo, la mies es mucho, los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y si tiene jóvenes que Dios ha tocado sus corazones para servirle, envíeles acá para prepararse aquí en el Seminario Bíblico Bautista. No sé de otro seminario mejor que este que Dios nos ha permitido servirle en estos 70 años de existencia del Seminario Bíblico Bautista. Hoy queremos que por favor abran sus Biblias al libro de Primera a Timoteo, la primera epístola a Timoteo, escrito por Pablo o por Gallo, por Pablo. Entonces Gallo fue el escriba, pero Pablo es el verdadero autor humano de esta epístola. En la lección 1 y vemos que Pablo estuvo hablando de la necesidad. No es nuestro propósito repetir lo que enseñamos la semana pasada, pero no terminamos la lección y por vía de introducción vimos que el seminario presenta la necesidad. Y lo primero que hicimos es que examinamos en la introducción viendo que esa es una de las epístolas pastorales de Pablo. Entonces, además de una epístola pastoral junto con Tito, es una epístola que trae la teología pastoral, la teología práctica y doctrinal esencial para que un pastor encamine la iglesia adelante y la pastoree, bien, la guíe como el pastor puesto por Cristo en aquella iglesia. El destinatario de esta epístola es distinta de muchas de las epístolas de Pablo en el sentido que Pablo no dirige la epístola a una iglesia, a un grupo de iglesia, a un pueblo particular, pero está dirigiendo la epístola a una sola persona, al joven pastor Timoteo. Entonces, el versículo clave de esta epístola se encuentra en el capítulo 3, versículo 15, donde Pablo dice esto, y nos dice el propósito, para que él está escribiendo la epístola, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en esta epístola, él resume la importancia de los requisitos para los oficiales, tanto el pastor como los diáconos y los que sirven en la iglesia que fue fundada por Cristo Jesús. Entonces, igual como los apóstoles necesitaban una enseñanza aparte de lo que Cristo impartía a las multitudes y los demás epístolas de él eligió los 12 apóstoles y los llevó aparte y les enseñaba aparte. Aquí Pablo está escribiendo una carta aparte de otras cartas que eran útiles para un pastor, escribiendo una carta especialmente para pastores y servidores de tiempo completo para Dios. Y la semana pasada vimos la autoridad. Y esta epístola viene de parte de Jesucristo. De Jesucristo a Pablo, que era un hombre de Dios. Y vemos en la palabra de Dios que Dios usa hombres. Aquí Dios tomó a Pablo, que era un escarnecedor, un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, y vuelve su energía que él tenía en contra de Dios y Cristo y su iglesia, y vuelve a esta energía en la predicación a la palabra de Dios. Y vemos que este hombre de Dios, Pablo, era un hombre entregado, fiel, que predicaba y determinaba no conocer otra cosa entre ellos, sino a Cristo Jesús también. También era un apóstol de Jesucristo. Este es un insigne de la autoridad
con que él hablaba. Él hablaba como un embajador, el verdadero representante enviado por Cristo Jesús con el mensaje y la palabra de reconciliación, reconciliando a los hombres a Cristo Jesús. Y fue por mandato de Dios. No solamente era un hombre llamado por Dios, un apóstol enviado por Dios, pero fue mandado por Dios. Por eso Pablo dijo, ay de mí si que no predico el evangelio. Y su relación es parte de la autoridad de esta. Era su Salvador, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cristo era su Señor igual como Él es tú y mi Señor, si le conocemos. Era Jesucristo, el ungido que le había llamado, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El único Dios entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y hombre, el que es la vida, el camino, a Cristo Jesús. Y entonces a Dios mismo, el por cual tenemos acceso a Dios y nuestra esperanza. Todo esto siendo hombre llamado por Dios, apóstol enviado por Dios, mandado por Dios, y su relación con Cristo es parte de la autoridad de esto. Y vemos que él está escribiendo a Timoteo. Pablo le reconoce aquí como su hijo, pero no como cualquier hijo, sino su verdadero hijo, porque hay los que son falsos hijos de Dios, hay los que son falsos profetas, pero Timoteo era un verdadero hijo de Dios, llamado y era de la tercera generación de su familia de ser cristiano. Primero tenemos Loida, su abuela que era creyente, y su hija y madre de Timoteo era creyente. Él había aprendido de ambas la palabra de Dios y había conocido a Cristo Jesús como su Salvador. Él dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, Timoteo, su vocación es que él había sido llamado también a colaborar con Pablo, ser entrenado por Pablo y finalmente ir y pastorear iglesias que Dios le había preparado para pastorear. Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, el que desea el obispado, buena obra desea, y luego da los requisitos de un obispo, un pastor o un anciano en la iglesia. Entonces, él le llama su verdadero hijo. Hay dos clases de hijos, verdaderos hijos e hijos desobedientes y no tan buenos. Pero Timoteo era un hijo verdadero. Pablo le amaba mucho y tenía mucho cuidado de él. Igual como hay dos clases de personas en el mundo, la gente salva que conoce a Cristo como su Salvador, la gente inconversa que pospone su decisión de aceptar a Cristo, y que no le acepta o lo rechaza. Entonces, igual como hay dos clases de gente en el mundo, los que conocen a Cristo, los que no. Entonces hay gente que que ama a Cristo y no ama a Cristo. Y hay los que colaboran, que son fieles, y otros que no son fieles. Este hermano Timoteo era un hijo verdadero, uno que amaba a Dios y amaba la obra de Dios y la iglesia de Dios, y lo notamos en su vida. Era un hijo del camino en la fe. Nota que la Biblia dice en el versículo 2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No dice de la fe. Hay los que aprenden la letra, hay los que aprenden los requisitos, hay los que practican el cristianismo, pero Timoteo conocía a Cristo de corazón. Él estaba en la fe, así no era muy difícil, él caminaba en la fe y no solamente según las reglas de Dios.
Él tenía un triple causa para servir a Dios y entregar su vida a Él y tomar a pecho lo que Pablo le enseñaba. Dice aquí de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Igual como Dios era el Padre de Pablo, era el Padre de Timoteo, y es tú y mi Padre. Si le conocemos, podemos decir, Abba Padre, Padre mío, Padre que está en los cielos. Era el ungido de Dios, Cristo era su Salvador y el único que era designado por Dios para servir en este caso. Entonces, la palabra Cristo significa ungido o Mesías. Y Cristo es el designado Salvador, el designado nombre bajo el cielo dado a los hombres. Igual como él es Salvador de Pablo, de Timoteo, puede ser tu Salvador si le recibes como tu Salvador. Y si no lo has hecho todavía, hazlo hoy. Y era su Señor. Señor significa que era su amo. Era el que le guiaba, le mandaba, que tenía preeminencia, prioridad en su vida. Por eso la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando uno acepta a Cristo, tiene que aceptar a Cristo en totalidad de corazón y todo lo que Él es. En esta epístola de 1 Timoteo, tenemos en la segunda lección, Pablo hablando a Timoteo sobre ciertas cosas, y esas son cosas que cada pastor tiene que enfrentar, cada misionero, cada siervo de tiempo completo tiene que enfrentar, y tenemos que saber. Por eso Pablo está escribiendo a Timoteo, porque iba a pastorear una iglesia y ayudarle en empezar iglesias, y él tenía que saberlo. Entonces, para proteger y alimentar el rebaño. En el versículo 3 al 6, la Biblia dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, en esta epístola, en esta segunda lección, seguimos en el seminario Timoteo, donde Pablo ahora nos está hablando y advirtiéndonos contra herejías que tenemos que resolver y confrontar y vencer en la enseñanza de la palabra de Dios a los miembros en la iglesia. Entonces él dice primeramente, te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Las doctrinas diferentes son clasificadas como herejías. Si no está de acuerdo a la enseñanza de Cristo, no está de acuerdo literalmente a la palabra de Dios, entonces es una herejía. Él clasifica estas enseñanzas como doctrinas diferentes. En el libro de Marcos, capítulo 12, el versículo 24, la palabra de Dios dice estas palabras. Marcos 12, el versículo 24, Cristo hablando de esta manera, dice la palabra de Dios, cuando los saduceos vinieron a él y le pusieron como una parábola de una mujer que había tenido un hombre que murió y no dejó descendencia. Según la ley, su hermano tenía que casarse con ella y levantar descendencia
a su hermano muerto. Y esto pasó con 7 hermanos. Cada uno murió sin dejar descendencia. Y le dicen a Cristo ahora en la resurrección, primer error de ellos, porque no creían en la resurrección ni en los ángeles, los saduceos. Entonces, pero ellos están tratando de atrapar a Cristo. Él le dice en la resurrección, ¿de quién será ella mujer? Puesto que todos la tenían. Y Cristo le dice en el versículo 24, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces, notamos aquí diferentes doctrinas producen error. Producen errores en nuestra enseñanza. Producen error en nuestra pastoreado. Producen, es simplemente por la ignorancia de no conocer las escrituras. Tenemos que conocer las escrituras, pero no solamente las escrituras, la historia y el contexto que abarca y rodea las escrituras. Las falsas doctrinas y las herejías son producidas usando las escrituras. El diablo usó escritura para engañar a Eva. Y el diablo tentó a Cristo usando las escrituras. Pero no conocían las escrituras en su contexto y no sabían el poder de Dios. Entonces hay que tener cuidado de las diferentes doctrinas. Pablo reprendió la iglesia en Galacia porque se había apartado de las gracias que habían creído muy pronto en el principio de su vida cristiana, y luego habían sustituido la doctrina que habían recibido de Pablo y habían cambiado la doctrina y habían trastornado la doctrina. Todo esto viene por los errores producidos por las doctrinas diferentes, no adheriéndonos a las Sagradas Escrituras, sabiendo el poder de Dios, no sabiendo las Escrituras, y entonces las diferentes doctrinas van a producir en nosotros error, ignorancia y falta de depender de Dios y trabajar solamente en la carne. Pero luego hay otras cosas que son herejías que tenemos que vencer. Y estos son las tradiciones, no lo que él dice en los versículos de 4 en adelante. En el versículo 4 él dice, ni presten primero las doctrinas diferentes. Es una herejía, hay que evitarlas. Lo que no está de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios en nuestra iglesia. Ni luego él dice las tradiciones humanas y religiosas. Ni presten atención a fábulas. Las fábulas hablan de rumores, enseñanzas humanas. La Biblia dice que estas enseñanzas invalidan la palabra y el poder de Dios. Entonces, lo que Cristo dijo a esto, debemos, en lugar de escuchar a fábulas y mitos, entonces debemos evitar, no prestar atención, no darles atención, no darles crédito como parte de la palabra de Dios. Por eso, muchos libros que otras iglesias usan no se incluyen en el canon de las Sagradas Escrituras de los judíos y de los cristianos. Entonces, que no presten atención a fábulas. Y luego, ni tampoco prestar atención a genealogías. Las genealogías, diferentes doctrinas producen error, confusión, ignorancia y otras cosas, pero las fábulas son rumores, las genealogías interminables, o decir, no hay ningún fin a estos pensamientos y doctrinas erróneas de los hombres. Esto habla de las creencias de nuestros antepasados. Pues muchos son
pertenecen a cierta denominación porque así son mis padres. Así yo fue inculcado en mí. Yo cuando me alisté en la Fuerza Aérea en 1960, me preguntaron cuál es tu religión. Yo dije bautista. No dije bautista porque era bautista, ni sabía yo lo que era bautista. Yo dije bautista porque así me habían dicho que lo que creían a mis padres. Yo simplemente adopté lo que me decían. Yo recuerdo entrando en un pueblo hace muchos años en Michoacán, Eutúcuaro, entonces predicando el evangelio allí en ese lugar. Dios bendijo en gran manera. Pero entrando ahí en la última ocasión que pudimos tener servicios, unos hombres se encontraron con nosotros en la entrada con escopetas y rifles y armas y no nos permitían entrar. Y yo les pregunté, ¿por qué no nos permiten entrar? Dijeron, nosotros hemos sido enseñados estas enseñanzas de nuestra religión por 400 años. Y luego dijo esas palabras, y no queremos cambiar. Cristo vino para cambiar nuestras creencias y poner nuestras creencias de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña la palabra. Genealogías interminables. Y luego disputas. Muchas veces las disputas son desacuerdos y confusión entre los argumentos, debates que hay. Se basan su religión sobre quién gana el debate, etc. Por eso los ateos tienen muchos seguidores y otras falsas religiones tienen muchos seguidores porque explican su doctrina mejor que muchas veces nosotros explicamos la palabra de Dios y la doctrina de Dios. Noten ustedes, tradiciones destruyen, porque Él dice más bien que edificación de Dios, es decir, no edifican el pueblo de Dios, destruye el pueblo de Dios, dispersa el pueblo de Dios, causa y provoca el pueblo de Dios dejar y cuestionar lo que han aprendido en la palabra de Dios. Y luego porque no es de fe las tradiciones, es de vista, es por tradición, es por costumbres. Así te encargo ahora. Entonces la palabra de Dios es por fe. Produce desobediencia. Además esto, pues el propósito en el versículo 5 dice de este mandamiento es el amor nacido de Dios, nacido de corazón limpio. Cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, habrá un amor nacido de un corazón limpio, produciendo en nosotros una buena conciencia para con Dios. Oh, que Dios nos otorgue y nos ayude a tener el mismo testimonio de Pablo, quien dijo, procuro siempre tener conciencia buena delante de Dios y delante de los hombres. Y esto viene por evitar doctrinas diferentes, tradiciones de los hombres y apegarnos a la palabra y la sana doctrina. Debemos evitar las tradiciones también porque producen una fe fingida, no una fe verdadera. Cuando ganamos almas debemos enseñarles que tienen que recibir y creer en Cristo solo y no Cristo y otros. No es la oración que salva, es la gracia de Dios por fe en Cristo Jesús que nos salva, porque Él murió por nuestros pecados y producirá en nosotros, si seguimos la verdadera y sana doctrina y la verdadera fe, una obediencia, sujeción, caminando en las sendas de Cristo Jesús, y una fe verdadera, no una fe fingida, una fe que es bíblica. Y luego resultará las tradiciones en vana palabrería. Habla de dos hombres ahí, que mandases, que hablan de algunos que
no siguieron la doctrina de Cristo y se desviaron de la doctrina de Cristo. Esa es una de las señales de los últimos días, según la palabra de Dios. Entonces, resulta en vana palabrería, repeticiones, rezando, pero no un espíritu con Cristo, el Espíritu Santo en este caso. Entonces nos advierte contra las herejías de diferentes doctrinas y las tradiciones y prácticas que no son bíblicas. Y luego nos advierte contra la herejía de depender de la ley para ser salvo. Actualmente uno que depende de la ley lo hace porque quiere ganar su salvación. Y ese es un objeto de orgullo según la palabra de Dios. Entonces, Dios rechaza a los orgullosos, pero recibe a los humildes, dice la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, en lugar de enseñar la verdad de la ley, ellos solamente quieren ser doctores y que otros los respeten como los líderes en este caso. Los que dependen de la ley faltan el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Dice la Escritura en el versículo 7 que no entienden de lo que hablan ni lo que le afirman. Por eso no lo pueden explicar y buscan espiritualizar o simplemente decir así es sin explicarlo en una manera bíblicamente. La Biblia dice que tú y yo debemos siempre estar prestos, listos a explicar a los que nos piden razón por la fe en nosotros, explicarles con la palabra de Dios. El carácter de la ley, él dice, pero sabemos que la ley es buena. La ley es buena. La ley no es mala. Y Cristo no vino para abrogar la ley, dice, sino para cumplir la ley. Este es parte del conocimiento que debemos tener de la ley. La ley no fue dada para salvarnos, conociendo esto, que no fue dado para el justo. El propósito de la ley en el versículo 1, sino es dado para los transgresores. Este es parte de el propósito de la ley. No para el justo, no para hacernos justos, sino para los transgresores y desobedientes. Pablo dijo, no sabría que tal cosa era pecado si la ley no me lo hubiera enseñado. La ley fue dada para traernos a Cristo, para hacernos conscientes de que no podemos ganar nuestra salvación. No es parte de la salvación. Es el cumplimiento de la salvación en Cristo Jesús. La ley fue hecha para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto que se oponga a la sana doctrina. Entonces, si uno entiende la ley, verá que la ley testifica de Cristo y verá que Cristo es el cumplimiento de la ley. Y la ley no nos va a movernos a reclamar la ley para ser justificado, sino nos va a apuntar a Cristo, quien es nuestra justificación, sabiduría, santificación y redención, según a los Corintios 1:30. Entonces, hay 4 elementos que notamos aquí, que son, yo las llamo anclas, que nos ayudan a vencer la enseñanza falsa, las herejías, doctrinas diferentes, tradiciones religiosas de los hombres y la dependencia de la ley
y lo que no es doctrina sana. 4 cosas que nos ayudan. Primeramente, necesitamos adherirnos al Evangelio puro de Dios, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El Evangelio es simplemente según 1 Corintios capítulo 15, que Cristo vino y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los ángeles anunciaron el primer mensaje navideño en Lucas capítulo 2, cuando dijeron, hoy os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener un evangelio que es según la palabra de Dios. Primero debemos adherirnos y enseñar el evangelio puro de Dios. Y luego la gracia pura de Dios. Él dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Gracia viene de Dios, no viene de la iglesia, no viene de un predicador, no viene de cierta religión, viene solamente de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y por gracia, y esto no de vosotros por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia viene de Dios. Y esta gracia que me fortaleció nos da fuerza para vivir para Cristo. Luego a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. La gracia de Dios nos ayuda a mantenernos fiel en la obra de Dios. No, poniéndome en el ministerio nos va a ayudar seguir adelante y cumplir con nuestro ministerio y batallar la buena batalla de fe y guardar la fe. Habiendo yo sido antes blasfemo, va a cambiar nuestras vidas. La energía que dirigíamos antes a la maldad, ahora la dirigimos a las bendiciones y a las cosas de Dios. Pablo era blasfemo, perseguidor e injuriador, pero por causa de la misericordia de Dios, la gracia de Dios es Dios dando a nosotros lo que no merecemos, pero la misericordia de Dios es Dios no dando a nosotros lo que merecemos. Pablo reclamaba ser el peor pecador en el mundo, pero él dice, por la misericordia de Dios fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y mientras que él permanecía en incredulidad, estaba perdido. En este día, sin embargo, cuando encontró a Cristo en el camino a Damasco y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En este momento, él fue convertido a Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor, esta gracia pura de Dios, es abundante, más que suficiente. Pablo, cuando él quería que Dios le quitara algo que le impedía servir a Dios como él quisiera, entonces dijo Dios a Pablo, mi gracia te es suficiente. Bástate, Pablo, no me hable más de esto. Y luego Pablo dice en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces hay que enseñar la pura gracia de Dios. La pura gracia de Dios es lo único que nos puede salvar. No es gracia con obras, no es gracia lo que tú puedes hacer, es pura gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Estas son cosas que hacen a un lado estas doctrinas y herejías, doctrinas diferentes, tradiciones falsas y dependencia de la ley. Y finalmente hay que
tener el ancla de no solamente de la gracia pura, el evangelio puro, pero una conversión pura. La Biblia dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten aquí que cuando Cristo le recibió la salvación de Dios, Dios le convirtió. Esto es explicado en Primera a Tesalonicenses, donde la Biblia dice en el versículo 10, capítulo 1, de esta manera, acerca de los tesalonicenses, lo que pasó cuando ellos recibieron el evangelio en el versículo 5, y dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Cambió su vida la verdadera doctrina. Herejías no cambian la vida, no te atraen a Cristo Jesús. De los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cualquier que tiene esta esperanza, la Biblia dice en 1 de Juan 3, se purifica a sí mismo como es puro. Por eso Pablo dijo a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Entonces, la vida cambiada por Cristo Jesús es una de las cosas que hace a un lado las herejías que tratan de aferrarse a nuestra fe y quitarnos del camino de Dios. Y entonces luego la fe pura. Hay dos tipos de fe: doctrina, lo que creemos, porque lo que hacemos es una reflexión de lo que creemos, pero luego la doctrina, la fe como un medio, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, creyendo, confiando en Cristo. Tenemos esto. La fe verdadera, junto con lo correcto, la sana doctrina y la verdadera fe en Cristo, resulta en obediencia. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a andar de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que Dios había preparado para nosotros. Vamos a encajarnos en el plan que Él tiene para nuestras vidas. Va a resultar en acción, que milites por ellas la buena milicia. Y va a resultar esta fe y doctrina verdadera en firmeza, manteniendo la fe y la buena conciencia. No va a resultar en una vida naufragiada. Dice aquí, desechando la cual, si uno desecha la verdadera fe, si adhiere a doctrinas diferentes, tradiciones y la ley, y no usa, no se aferra al evangelio puro, la gracia pura de Dios, la conversión pura de la vida y la fe pura de Dios, entonces va a desechar la fe y va a naufragar en cuanto a la fe, como algunos, y va a ser marcado, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Satanás va a influir y tener dominio en tu vida y va a tener muchos problemas en tu vida a consecuencia. Entonces hoy Él nos advierte contra la herejía, doctrinas diferentes, tradiciones religiosas no de acuerdo a la palabra de Dios, dependencia de la ley o parte dependencia de la ley. Pero tenemos 4 anclas que nos ayudan a vencer la falsa doctrina y mantener la sana doctrina: la gracia pura de Dios, la vida cambiada por parte de Dios, la fe en Cristo Jesús y el evangelio puro de Cristo Jesús. ¿Has aceptado el evangelio? La Biblia dice es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si quieres ser salvo, lo puedes ser hoy. Recibe a Cristo como tu Salvador
Él dice, al que a mí viene, no lo he hecho fuera. Y a todos los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aun a los que creen en su nombre. Cree que Él murió por ti en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado por tus pecados y Él resucitó para darte vida eterna, y recíbele como tu Salvador. Dile esto: hoy, Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Creo en ti como mi Salvador, que quien murió por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Ahora mismo te entrego mi corazón. Entra en mi corazón y sálvame, y te doy gracias por haberme salvado. Y si Dios ha tocado tu vida para servirle, te animo hoy. Escribe al seminario, a nuestro subdirector hermano Sergio de Lira, en WhatsApp o en email, y dile que quiere entrar en septiembre, para prepararte para la obra de Dios, y Él estará en comunicación contigo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.